para ir cerrando, vicepresidente, que se escucha en el exterior es la necesidad que muestra o plantea la gente del exterior de que este proyecto político del Ejecutivo continúe en una reelección presidencial que ha sido bastante polémico y que de alguna manera usted ha tratado de explicar las condiciones. Para esa gente que nos mira en Estados Unidos y que hay tanta cosa que se dice en medio de todo esto, ¿qué le podemos decir, vicepresidente? El mensaje es sumamente sencillo. La Constitución actual, sin haber sido modificada ni en una coma ni en ninguna palabra, el artículo 152, en el numeral 1, habilita para que la persona que ejerce la presidencia pueda optar a un segundo mandato. Ahí dice con claridad, ¿verdad?, cuáles son los requisitos para ser candidato a la presidencia la persona que esté ejerciendo la presidencia. Y en este caso el presidente Bukele llena esos requisitos. Por lo tanto, no ha habido necesidad, como algunos dicen, de trastocar la Constitución, ni mucho menos para que él pueda correr como candidato. La reelección es un derecho soberano del pueblo. O sea, nadie está reeligiendo al presidente por una sentencia de la sala o como todas estas leyendas negras que se han hecho. Lo que se ha hecho es aclarar lo que una sala, de manera perversa, había establecido, la sala que fue electa en el 2009, con la sentencia 163-2013, que había dicho que había que esperar 10 años para que una persona se pudiera presentar de nuevo. La sala actual lo que hizo fue aclarar eso y decir, miren, la persona que está en este momento desempeñando el cargo de presidente, si quiere presentarse como candidato, tiene que dejar de ejercer el cargo 6 meses antes de que empiece el próximo periodo. O sea que la única condición que tiene el presidente Bukele, si quiere presentarse como candidato y que el pueblo lo elija o lo reelija, tiene que ser de dejar de ejercer la presidencia 6 meses antes del 1 de junio del 2024. Así está de claro. Claro, ellos hablan y empiezan a hablar de otra serie de artículos, el 154, que no se puede extender un día más en el periodo presidencial, eso es cierto, o que si la persona no se quiere ir del puesto, el pueblo tiene derecho a la insurrección, también es cierto, pero eso es para cuando alguien se quiere quedar a la fuerza en el cargo. Ahí entra sin todo, elecciones. Sin elecciones y a la fuerza. Pero aquí, si él se somete a lo que dice el artículo 152, numeral 1, pues todos esos artículos no se aplican. Y tanto no se aplican, y esto es lo que se les olvida y no lo quieren decir y se lo callan, por eso nunca hablan del 152 numeral 1, porque con ese artículo, con el 152, fue que pudo reelegirse el profesor Sánchez Serén. Acuérdense que el profesor Sánchez Serén fue presidente varias veces, claro, cuando Mauricio Funes tenía que salir del país y tenía que ausentarse, entonces él ejercía la presidencia. Y luego se presentó como candidato en el 2014, ganó y fue electo. O sea, pues que el tema ya está superado por la experiencia y se aplica el 152, si lo pueden leer en la Constitución, tiene 7 causales. La primera es para el presidente, pero la sexta es para el vicepresidente. Entonces ahí le dice cómo y qué debe hacer si el que ejerce la presidencia quiere presentarse de candidato en el siguiente periodo, y qué es lo que debe hacer el vicepresidente si también quiere presentarse como candidato en el siguiente periodo. Entonces las normas están claras. La gente que ha empezado a hacer todo este entuerto y a torcer la interpretación de la Constitución es porque están desesperados, porque saben que si el presidente Bukele aparece en la papeleta, o sea, si él cumple todos los requisitos, porque primero tiene que estar inscrito en un partido político, tiene que someterse a las elecciones internas de ese partido político, tiene que ganar esas elecciones internas, luego ir a inscribirse al Tribunal Supremo Electoral. Una vez inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, ya el tribunal en las elecciones lo pone en la papeleta y ahí es el momento que el pueblo como soberano decide si lo reelige o no. Es decir, la decisión es del pueblo soberano. Entonces, si él cumple todos esos requisitos, sabe que el pueblo ha demostrado un total respaldo a la gestión, lo que tú decías, a la continuidad de su proyecto, y sin ninguna duda
él ganaría las elecciones. Por eso están tratando primero de confundir al pueblo diciendo que no es posible, que la Constitución lo prohíbe, que si él se inscribe va a ser violando la Constitución, cuando ya hemos hecho el estudio y hemos demostrado que no hay ninguna violación. Y el hecho más concreto es que ya tuvimos a un caso de una persona que ejerció la presidencia y que fue electo, que es el caso del profesor Sánchez Serén. Entonces, no hay ya ninguna excusa para aceptar que esto lo habilita la Constitución actualmente. Y lo segundo es que, bueno, dicen, si no podemos impedir que el presidente se inscriba, porque el Tribunal Supremo Electoral va a acatar la Constitución y la sentencia de la Sala y lo va a inscribir, entonces, para que salga reelecto, le vamos a ensuciar la imagen, y por eso están tirando todas estas campañas y todas estas mentiras, pero afortunadamente el pueblo ya despertó, el pueblo es sabio y el pueblo sabe a quién va a elegir como próximo presidente del 2024 al 2029. Hay una marcación bien clara de un antes y un después en este país. Así es, desde luego, el antes y el después se marcó el 3 de febrero del 2019, cuando el pueblo le dijo no a los dos partidos que habían controlado este país durante 30 años. Recordemos que Arena estuvo gobernando durante 20 años, 4 mandatos, y luego el FMLN gobernó 10 años durante 2 mandatos. El balance que nos dejó el FMLN fueron 41.000 asesinados en los 2 gobiernos, en los 10 años, más de 41.000 asesinados, y se llevaron más de 500 millones de dólares. Solo Mauricio Funes está procesado por 351 millones y Sánchez Serén por 183 millones. O sea que entre los dos se llevaron más de 500. ¿Qué hubiéramos hecho con 500 millones? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas carreteras? Eso es lo que nos dejaron. Entonces el pueblo dijo, no queremos que el Frente siga gobernando, pero tampoco queremos que Arena regrese. Entonces escogieron al presidente Bukele como presidente el 3 de febrero del 2019. Y cuando el presidente empezó a gobernar y nos cayó la pandemia del COVID-19 y el presidente estaba tomando medidas para proteger la salud y la vida de la población, la Asamblea Legislativa, que todavía la controlaban estos dos partidos, empezó a bloquear y a bloquear y a bloquear constantemente las iniciativas del presidente y del Ejecutivo. Entonces el pueblo lo que hizo el 28 de febrero del 2021 fue darle al presidente todos los diputados que necesita para impulsar el proyecto. Y por eso tenemos esta supermayoría legislativa que ha permitido que se impulsen todas estas medidas en beneficio del pueblo salvadoreño. Vicepresidente, gracias por hacer un espacio en su agenda